Bueno, pues aquí estamos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje que es muy importante dentro de la palabra, como todos, y del que a veces no le ponemos la atención suficiente. Yo considero que es un personaje muy importante, que cumplió con el propósito que Dios le encomendó, la tarea que Él le dio en su tiempo, que fue un momento muy difícil para el pueblo de Israel. Estoy hablando de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Bueno, Nehemías era un funcionario medio, no estaba en un primer nivel, ni mucho menos, dentro de la corte del imperio persa. Recordamos que el pueblo de Israel es llevado a cautivo, y en esas condiciones pues eran como esclavos, pero sin embargo los gobernantes, que eran personas muy inteligentes, decidieron pues tomar a lo mejor de lo que había llegado para que sirviera en sus cortes. Entonces, entre estas personas ya hemos escuchado seguramente de Daniel, de sus amigos, y uno de estos personajes también era Nehemías. Nehemías entonces era una persona de confianza, total confianza del rey, tan era de su confianza que era el copero. Entonces recordamos quién era un copero en aquellos tiempos y para qué se tenía una persona de toda la confianza del rey, porque probaba todo lo que el rey iba a probar, lo que iba a comer, lo que iba a llevar a su cuerpo, para comprobar que no estuviera envenenado. Esa era una forma muy común de deshacerse de un rey. Entonces lo que hacían era que lo envenenaban. Entonces, para evitar esto, tenían personas de su confianza cerca de ellos para que pudieran probar la comida, la bebida, y de esta manera ellos pudieran estar, en ese sentido, por lo menos, en paz, seguros de que por ahí no vendría el golpe. Entonces, Nehemías era el copero del rey. Era una persona, insisto, de confianza, y era una persona que, por otro lado, amaba las ciudades de sus antepasados, a Jerusalén, amaba al pueblo de Israel, amaba a Dios. Y a pesar de que estaba sirviendo en una corte extranjera, de sus opresores, de sus invasores, pues a pesar de eso, él conservaba ese amor por su patria, por su ciudad. Y un día como tantos podríamos decir, sin que él lo pidiera, le llegó la oportunidad de cambiar su vida, de dejar de estar haciendo ese oficio que a lo mejor no le era muy grato, porque pues él estaba de alguna manera arriesgando la vida por una persona a la que no le tenía mucha lealtad, podríamos pensar, no le tenía mucho amor. Pues le llega la oportunidad de dejar de estar haciendo esto para que hiciera algo diferente, para que dejara la comodidad de su posición y para que enfrentara la posibilidad de lograr una misión que en ese momento era una total y absoluta locura. No había tampoco muchas posibilidades de lograrlo, pero sin embargo, bueno, pues él estuvo ahí, estuvo listo para hacerlo. Entonces vemos, empezando con la lectura en Nehemías 1, versículos 3 y 4, que pregunta Nehemías a unas personas que van de paso, que habían pasado por Jerusalén, y les pregunta cómo estaba la ciudad. Y contesta Nehemías 1, 3 y 4. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré
e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías recibe muy malas noticias. Nehemías se entera de que la ciudad de sus padres, está abandonada, está destruida. Quienes pasan por ahí, como dice la palabra, pues nada más menean la cabeza y dicen, mira nomás, lo que era esta gran ciudad, cómo ha quedado. El muro de Jerusalén está derribado, las puertas quemadas. Y entonces, al escuchar esto, Nehemías llora, llora con amargura, con un dolor profundo, y ayuna y ora, porque no se queda con su dolor, sino que hace lo que tiene que hacer, que es buscar ayuda. ¿Y a quién le pide ayuda? Pues a Dios. ¿Quién más le va a poder ayudar? Tiene un dolor, entonces, por esta ciudad que ve destruida. Tiene empatía por las personas que todavía estaban allá, porque recordemos que, pues, la costumbre en ese tiempo era de que se llevaban, pues, a los que estaban sanos, a los que tenían algún don, a los que podían ayudar, a los que podían servir para el imperio conquistador, pero a los que estaban enfermos, los que tenían alguna situación con su cuerpo, con su mente, pues eso los dejaban ahí, esos que sobrevivieran como pudieran. Entonces había ahí gente por la cual también Nehemías se dolió y se compadeció. Y entonces ora, en el 1:7 dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Y aquí es curioso ver que Nehemías era un buen hombre. Nehemías fue considerado como apto por los invasores que se lo llevan, y estando en la corte él nunca hizo nada que fuera motivo de reproche. Tan es así que era el copero del rey. Era un buen hombre, pero sin embargo aquí se está identificando con el pecado, se está identificando con el mal que hicieron sus ancestros. Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Él personalmente falló en esta parte? Probablemente no, pero él como parte de Israel, como parte de Jerusalén, él sintió que había ofendido, que había fallado a la ley de Dios, y por lo tanto ora haciéndose uno con el pecado de estas personas. Y aquí vemos un modelo muy interesante para que nosotros podamos también orar. Porque ¿cuántas veces hemos orado por una situación, pero en nuestro interior decimos, bueno, de alguna manera a esta persona le ocurrió esto porque andaba en eso y en lo otro y acá, pero eso no me pasaría nunca? Pero Nehemías no hizo así. Nehemías se identifica con el pecado del pueblo y de esa manera está orando a Dios. Una vez que ora, pues él ya se encuentra preparado. ¿Para qué? Para lo que viniera. Y la ocasión viene poco tiempo después. Dice el capítulo 2, versículos 3 y 4, porque el rey lo ve triste, y nunca había estado triste, ¿verdad? Lo ve triste y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Como resultado de la oración que Nehemías tuvo a Dios, como resultado de esta empatía que mostró más allá de las palabras, sino en verdad, en su corazón, pues fíjate nada más,
Nehemías le pide ayuda a Dios y el rey del imperio le dice, ¿qué cosa quieres? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que haríamos si en este momento una persona en autoridad nos dijera, ¿qué quieres? Pues buscaríamos la manera de sacarle provecho a nuestra propia situación, ¿no? Buscaríamos la manera de tener aquello que no hemos tenido, o si ya lo tuvimos, pues que regresara. Pero eso no fue lo que dijo Nehemías, dice el 2:5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él ya sabía lo que iba a pedir. Vemos más adelante que da los detalles específicos de lo que necesitaba para cumplir con la tarea que sin pedirla Dios le había asignado. ¿Qué le había dicho Dios cuando estuvo orando? ¿Sabes que tú vas a reconstruir Jerusalén? Tú vas a levantar los muros de la ciudad. Si hemos visto por ahí en alguna película, en una serie, en algo, los muros de una ciudad, nos podemos dar cuenta que eso no era una tarea fácil. Eran muros que estaban levantados precisamente en contra, para protegerlos de invasores. Eran muros altos, paredes gruesas, que rodeaban a una ciudad completa. Y Nehemías, apenas hace unas horas, él estaba cautivo, era el copero del rey, y ahora tiene la misión de ir a levantar esos muros. Esa condición por la cual la ciudad estaba avergonzada, estaba en ruinas, la gente se burlaba de ella, a él se le es encomendado que la repare, que la restaure. Y tiene el apoyo ni más ni menos que del rey. Pidió lo que necesitaba. Él ya sabía lo que tenía que pedir. Quiere decir que esta misión ya la tenía. En el momento en que oró, Dios le mostró la situación, le mostró cuál era el problema, y él pudo deducir cuáles eran los recursos que necesitaba. Ya que junta estos recursos, ya que tiene la aprobación, el apoyo del rey, se va para Jerusalén. Llega, ve cómo están las cosas, no dice nada, y dice el 2:12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. ¿Qué hizo el bueno de Nehemías? Fue solito, con algunas personas de confianza, y no se quedó con el informe que tenía. Él tenía que ir a ver lo que era realidad. Y eso, híjole, en estos tiempos es bien importante, porque cuántos reportes tenemos y en la misma página, ¿no? Eso es curioso. Uno te está diciendo que todo está bien y otro te está diciendo que todo está mal. ¿A quién le creo? No, pues a ninguno. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Fue a ver de noche, para que no le acompañaran paleros ni detractores. Él fue a ver lo que realmente estaba pasando. Fue a ver la condición en la que se encontraba Jerusalén, cómo estaban los muros. Y aquí, una vez más, Nehemías muestra la confianza que tiene en Dios. Le responde a unas personas que están ahí tratando de desanimarlo. En el 2:20, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.
Entonces, ¿en quién tenía la confianza Nehemías? En Dios, en el único que realmente lo podía ayudar. Aquel que le encomendó la tarea, él se preguntaba, si Dios me encomendó que hiciera esto, pues Él no me va a abandonar. Él me va a dar todo lo necesario para que lo pueda cumplir. Y eso que pensó Nehemías es lo mismo que podemos pensar nosotros. Podemos estar ahorita a la mitad de un proyecto y a lo mejor las cosas se ponen difíciles y no ves la manera en que esto pueda llegar a un buen fin. Pero piensa, si Dios te dijo que ese proyecto lo ibas a terminar, no te preocupes. Él se va a encargar de que tengas todos los recursos para que lo puedas lograr. Porque Él no te va a encargar algo para que te quedes a la mitad, para que seas avergonzado, porque Dios quiere prosperar. No le hace caso lo que estaban diciendo las otras personas y se pone a hacer lo que tiene que hacer, que era trabajar. Y se pone a trabajar realmente y va avanzando en la obra. En unas pocas semanas levanta el muro hasta la mitad. Y entonces aquellas personas que estaban en contra de la edificación de Jerusalén están furiosas, están enojadísimos porque ven que va prosperando. Y se burlan. Dice en el 4:3, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, la derribará. ¿Qué es lo que hace Nehemías? No hace caso. No hace caso al desánimo que podría venir. No hace caso al desánimo que podría venir nada más de ver la obra que tenía por delante. Si le llevó una semana llegar hasta la mitad, quiere decir que era una muralla grande, una muralla alta, y que solamente había podido llegar hasta la mitad. El problema es de que aquí se le había acabado el material. En este momento ya se le había terminado también el ánimo de muchas personas que habían estado trabajando y que ya estaban cansadas. Pero él no se distrae, no pierde el tiempo. Y esto me trae a la mente una ilustración que en alguna ocasión oí de una persona que dice que estaba en un jardín, en un lugar grande, estaba caminando y entonces de pronto vio una munición. Cachó, la levantó, la vio. Estaba haciendo esta munición aquí. Y mientras la estaba viendo, vio que más adelante había otra. Fue, recogió la otra. Y entonces vio que había otra. Después de un rato, un buen rato, él se da cuenta que tiene la mano llena de municiones. Y estaba haciendo algo que no tenía ningún sentido que hiciera. Porque ¿para qué quería un montón de municiones? ¿Qué quiere decir? ¿O cuál es el punto de esto? Que muchas veces tenemos distractores. Y te encuentras de pronto haciendo algo que nadie te dijo que hicieras, que no sirve absolutamente para nada, y que lo único que pasa es que después de 2, 3 horas te das cuenta que ya perdiste ese tiempo, y en lugar de eso pudiste haber hecho algo de mayor provecho. Si ves una munición, dile bien por ti munición, ahí quédate. Pero yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Y no se distrajo. Nehemías, a pesar de todo, no se distrajo. Y nuevamente ora en el 4:4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. O sea, dales duro, Señor, porque nada más me están aquí distrayendo y están tratando de quitarme el ánimo, el poco ánimo de la gente que está trabajando. Y entonces Nehemías se da cuenta que la tarea está muy difícil. Se da cuenta de que pues yo no nada más ya eran burlas, había amenazas de parte de los enemigos de la obra. Y entonces dijo, bueno, ¿cómo le voy a hacer?
¿Cómo le hago para que las personas trabajen con mayor ahínco? Porque pongan todo lo que está de su parte para que podamos terminar esta muralla. Entonces se le ocurre algo muy inteligente. En el 4, 13 y 14 dice, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. ¿Qué hizo? Pues nada, que puso a las personas, a las familias, las puso en los lugares donde la muralla estaba más destruida, ahí puso a las familias. Y entonces el jefe de familia, pues tenía que levantar ahí, porque su familia quedaba expuesta. Y sí, funcionó. Se pusieron a trabajar como loquitos. ¿Por qué? Porque los que estaban en riesgo no eran los vecinos, era su familia. Y a veces así pasa. A veces vemos que si el que está en riesgo es alguien más que ni conocemos, pues dices, pues pobre de él, lástima, Señor, ayúdale. Pero si ves que es tu familia, la oración cambia por completo. La forma que vas a tener para trabajar y para hacer las cosas cambia totalmente porque ya te está afectando. Te está tocando lo que más te preocupa en esta vida, después de Dios, que es tu familia. Y después de esto, dice en el 5:8, porque ahí ven unas situaciones difíciles, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a otros, y callaron, pues no tuvieron que responder. Bueno, lo que pasa es que se entera Nehemías que entre ellos hay deudas, entre las personas que había traído de Jerusalén, Iberio que estaban en Jerusalén, hay deudas porque pues unos estaban en diferente posición, unos tenían más dinero que otros, unos tenían más posibilidades, y entonces los que tenían menos habían ido a pedirle prestado a los que tenían más, y los que tenían más, pues poco a poquito se iban apoderando de lo poco que tenían los que tenían menos. Tanto así que prácticamente ya los tenían esclavizados. Entonces les dicen Nehemías, oye, ¿qué pasó? Si allá éramos esclavos y venimos aquí a libertad, ¿cómo es posible que ahora entre ustedes mismos se estén esclavizando? Eso no puede ser. Ese no es el propósito por el cual estamos aquí. Es necesario que se venza el egoísmo, que se venza la codicia que en ese momento se estaba despertando. Y hemos oído historias terribles, por ejemplo, en los terremotos que hemos tenido aquí en la ciudad, pues hemos escuchado historias de gente, la verdad, muy, muy miserable, que por ejemplo se salen a vender a 50, 100 pesos un huevo duro, que la gente no tiene que comer. Y eso no es algo que nos cuenten, es algo que nosotros pudimos ver. Y vemos que en lugares de miseria, en lugares de mucha necesidad, pues ahí es donde se aprovechan más muchas personas para aumentar su beneficio personal. Si Nehemías quería que esa obra se terminase pronto, tenía que quitar el mal de en medio de ellos. Si el mal está en tu vida, no vas a prosperar, porque Dios no te va a prosperar. Dios no te va a dar los medios para que cada vez estés peor. Al contrario, te va a detener. Y tú lo vas a ver como que es una mala acción por parte de Dios. No, no es así. Te está deteniendo porque si te deja en tu loca carrera, te vas a ir derechito y de cabeza a la misma. A veces vemos que no progresamos. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque Dios te está deteniendo para no hacer cosas peores.
Y vamos al siguiente punto. Pues resulta que eventualmente se termina el muro. En el 6:15, fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. En un tiempo muy, 52 días, ni siquiera en 2 meses. ¿Y por qué ocurrió esto? Pues simplemente se cumple lo que ya estaba escrito en el Salmo 1:3 que acabamos de ver. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nehemías era este árbol plantado junto a corrientes de agua. Nehemías era este hombre que daba su fruto en su tiempo y su hoja no cayó. Y todo lo que hizo prosperó. ¿Ok? Ya se levantó el muro, ya se cumplió ese primer objetivo que tenía Nehemías. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya estamos protegidos físicamente, ahora vamos a lo espiritual. Y entonces se convoca a toda la gente que estaba en ese momento viviendo en Jerusalén. Nehemías se da cuenta que no es una tarea personal. No era suficiente con que él fuera prosperado porque estaba siguiendo los caminos de Dios. Era necesario que todos y cada uno de los que estaban viviendo en esa ciudad volvieran su corazón para que entonces fueran prosperados entre todos. Que todos sumaran y no hubiera ninguno por el cual se estuviera, fugando la bendición. Entonces, se ponen a leer la ley. En ese tiempo no había una copia de Biblia para cada quien, sino que había una sola para todo el pueblo. Entonces, la leen. Y dice el 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. No solamente se leía, se interpretaba. Se leía de manera que se pudiera aplicar, de manera que se pudiera entender y que pudieran llegar al fondo de lo que Dios estaba queriendo establecer en cada parte que se estaba leyendo. Y ya que terminan esto, ya que se termina de leer la ley, ya que todos están enterados de lo que estaba pasando, están enterando de que hay un Dios, que Dios los llevó a ese lugar, que los ha prosperado para que hicieran esta tarea, entonces va a involucrar al pueblo. En el 9, del 36 al 38 dice: He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros líderes y por nuestros que hacen un pacto para volver con Dios, un pacto para no volver a caer en aquello por lo cual habían sido expulsados sus ancestros, sino que ahora se estaban comprometiendo a andar de acuerdo a los caminos de Dios. Y podemos decir que por lo menos en este momento, en esta parte de la historia de Israel, tuvieron paz. Después de tanto sufrimiento por estar en una tierra extraña, después de tanto dolor, después de tanto trabajo, ya ahí en Jerusalén, por fin encontraron la paz. Porque esa era la meta, llegar a la paz. ¿El trabajo para qué sirvió? Para que ellos pudieran vivir en paz. El día de hoy, la pregunta es: ¿tienes paz
en tu vida? ¿Tienes paz en tu corazón? Porque puedes estar pasando por una situación difícil, pero sin embargo, tener paz. O puedes no estar pasando por ninguna situación difícil y no tener paz. Te despiertas en la noche sobresaltado, no por el calor, sino porque algo te está preocupando, no puedes dormir. Déjalo en las manos de Dios. Él tiene una mejor manera de tratar con nuestros problemas que los que nosotros podemos siquiera imaginarnos. Dios pone solución siempre y cuando tomemos nota de lo que Dios nos está enseñando. Este libro de Nehemías es muy inspirador, porque se ve que en medio de una situación pues difícil de empeorar, en esa situación Dios se manifiesta. Y a través del trabajo, de la unidad del pueblo, de la sabia guianza de un líder, se pueden lograr las cosas y se puede alcanzar este propósito de paz en la vida de los que trabajaron y también de las personas que eran sus familias. Porque Dios no quiere paz solamente para ti, quiere paz en tu familia, quiere paz en el lugar donde estés viviendo. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, porque tu propósito para nosotros es de que podamos vivir en paz, que podamos ser, Señor, felices, que podamos tener pleno desarrollo de nuestras capacidades y de lo que tú quieres, Señor, para nosotros. Dice tu palabra que tú ya has preparado aquello para lo cual nos has salvado. Te pedimos, Padre, que lo podamos encontrar, que podamos trabajar en ello y que podamos manejar, Señor, con completa seguridad, con confianza, con paz en nuestra vida, Señor, este propósito que has puesto en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, por la palabra que tú tienes para nosotros, que siempre es buena, siempre, Señor, nos edifica y nos permite, Señor, ver más allá del momento en el que nos encontramos. Yo te doy muchas gracias, Señor, por tu consejo, por la paz, Señor, que viene de ti y que es una paz que va más allá de la que podemos entender. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima semana.